Y recuerden que se trata de desbloquear la mente hacia la abundancia. Y quiero que se pongan el siguiente ejemplo mental. Si un banco cualquiera, X, Y o Z, de Europa, de Norteamérica, de Sudamérica, de donde fuera, les dijera que por abrir, ojo a la palabra, por abrir una cuenta de ahorros en ese banco, cada vez que ustedes le compartieran la información a una persona de por qué es importante abrir una cuenta de banco en ese banco, llamémosle Banco de la Prosperidad, el banco les compartiera el 20% del dinero que la persona que ustedes inviten a abrir una cuenta bancaria, y no les hablo de CDT porque en un CDT automáticamente el cerebro les hace creer erróneamente que un CDT les va a generar un rendimiento, y aunque los CDT generan un rendimiento, generalmente se los come la devaluación, salvo que tú tengas una cantidad muy alta. Por ejemplo, poner, vamos a hacer un ejemplo cerrado aquí, $750 en un banco, que en este momento, para el caso de Colombia, son 2.942.000 pesos, en un banco dentro de un año, ese dinero está devaluado. Porque, por ejemplo, si ustedes se compraran con $750 un celular, digámosle cualquier marca de celular, un Motorola, el año entrante, cuando vayan a comprar ese celular, ya vale 850, pero sus $750 no produjeron más de $100 de rendimiento en un banco. Pero ojo con esto, si un banco les dijera que por abrir una cuenta bancaria, y eliminen de la cabeza el concepto de CDT, una cuenta bancaria, pero que durante 50 años, y ojo con el ejemplo, durante 50 años ustedes no van a poder retirar ese dinero porque lo van a tener ahí guardado, que es la apertura de la cuenta bancaria, pero que por cada persona a la que ustedes inviten a aperturar una cuenta en el banco le genera un 20% sobre esos mismos 750. Entonces, si tú te ganas por cada persona a la que tú invites a abrir la cuenta en el banco $150, ¿invitarías a otras personas? Y ojo con el ejercicio mental, sabiendo que ese dinero no te lo va a devolver el banco, o no lo vas a poder tocar, no lo vas a poder usar sino hasta dentro de 50 años. Entonces les pregunto, ¿abrirían ustedes una cuenta de banco sabiendo que cada vez que inviten en ese mismo banco a una persona a abrir una cuenta, el banco les devuelve de eso que pone esa nueva persona, de esos $750, les devuelve 150? ¿Quién más vería una oportunidad de abrir una cuenta de, vamos a poner un precio aquí en Colombia, 3 millones de pesos, sabiendo que cada vez que inviten a alguien a abrir una cuenta de banco y que ese dinero no lo van a poder tocar sino dentro de sus 50 años, pero se van a ganar ustedes $150? Bueno, ahora voy a volver a compartir pantalla. Creo que estamos de acuerdo que sería una excelente oportunidad. Voy a compartir pantalla y les voy a mostrar lo siguiente. Si yo puse en ese banco $750, ¿ok? Pensando que dentro de 50 años no voy a volver a tocar ese dinero, pero que por cada persona que yo invite, el banco de esos 750, de la persona que yo invite, me va a devolver 150, pues ¿a cuántos tendría que invitar? A 5 personas a abrir una cuenta para que yo me gane esos 750. Entonces aquí se derrumba el primer mito mental, el primer bloqueo mental. Pero si yo te digo que en una semana te puedes ganar los $750, pero aquí es donde empieza la parte interesante. Ya tú, inclusive en una semana, en 15 días, en un mes, simplemente compartiendo una información con tus amigos, con tus hermanos, con tu mamá, con tu papá, con tu esposa, con tus contactos cercanos, con 5 personas, ya volviste a tener los 750. Pero ¿dónde viene lo interesante? Que si por cada una de esas personas que están aperturando una cuenta en el banco te dice que te genera de esos 750, ya no tuyos, sino de tus 5 invitados, tú ya recuperaste tu dinero, 750, pero te dice que te genera un 5% y tú te ganas $37, pero ya no de 5, ojo, ya no de 5 porque tú ya hiciste tu meta de 5 directos que abrieron una cuenta, sino que esta vez de 25, porque cada uno de sus 5 entendió el concepto de cómo
abrir el portal a la abundancia, y esos 5 hicieron el mismo ejercicio de abrir una cuenta con $750, pero adicionalmente cada uno buscar sus 5 amigos, sus 5 familiares, sus 5 contactos en sus redes sociales, etcétera. Y a ti te van a pagar un 5%. Entonces tú te ganaste en ese segundo ejercicio $937. Es decir, que ya recuperaste tus 750, pero adicionalmente ya te pusiste más de 3.600.000 pesos colombianos. O en este caso, $937. ¿Y tú tuviste que buscar a 25 personas o a 30 personas? No. Tú buscaste a tus 5. Por eso dicen que nosotros somos el resultado de las 5 personas con las que más hablamos, con las que más nos conectamos. Recuerden que en el ejercicio mental, ya inclusive con mis 5 yo ya recuperé mi dinero, ¿ok? Pero por esos 25 nuevos ya me gané $937. Y vamos a multiplicar un ejercicio. $750 que yo puse multiplicados por 30 personas, de las cuales yo solo invité a 5, y se convirtieron en que al banco entre 30 personas le depositamos $22.500. Y mira dónde empieza la magia de desbloquear la mente hacia la abundancia, que cuando tú llegas incluso al banco, el banco te dice que cuando sume $20.000 únicamente en personas que hayan abierto un CDT, o en este caso una cuenta bancaria, para quitarnos el concepto de CDT, porque el CDT implica que me deben pagar un rendimiento y me deben devolver el dinero en 6 meses, en 12 meses, en 18, en 24, en 30, 36, etcétera. Pero el banco te dice que si lo haces en 15 días, en 8 días, en un mes, cuando entre todos sumen $20.000, ya no te va a pagar el 20%, sino el 50%. ¿Qué significa esto? Que cada vez que tú invites a una persona nueva a abrir una cuenta bancaria de $750, te va a pagar un 50%. ¿Cuánto es el 50%? De $750 te va a pagar $375. Y vamos a multiplicar, para el caso de los que me escuchan desde Colombia, 375 por $1, aunque está más bajito, pero para hacer números cerrados, por 4.000. El banco te va a pagar de esos 3 millones de pesos, para hacer un ejercicio matemático, repito, para los que están en Colombia, los demás pues multipliquen a su moneda local o piénselo en dólares, te va a devolver 1.500.000. Entonces te pregunto, ¿tú te quedarías solamente con los 5 o buscarías seguir compartiendo la información con más personas? Pues yo sigo compartiendo, porque es que 1.500.000 es un salario mínimo, y por algo que yo explique una sola vez y que le muestre a la persona la potencialidad de este dinero, que al fin y al cabo es un reparto de comisiones por hacer un ejercicio, porque el banco no puede llegar a todo el mundo al tiempo, necesita que alguien, un promotor de las cuentas, haga el ejercicio. Si la compañía te devuelve 1.500.000, o en este caso $375, ¿a cuánto le dirías? Yo creo que ahí no pararías con los 5, ¿cierto? Pero ojo, y aquí es donde viene lo interesante. Recuerda que el banco te puso una meta, y es llegar a $20.000 de cuentas abiertas. En este caso, con 5 lo harías. Y si esos 5 se ponen tu misma meta, ellos también lo harían con 5. Ya no les preocuparía lo que fuera a pasar más adelante con esos $750. Pero ¿qué pasa si cuando tú llegas a esa primera meta, el banco te dice que ya no te va a dar el 5%, sino de que cada uno de los que inviten tus 5 amigos te va a pagar un 30%. Entonces, ganarte $225, ojo, ya no de un ejercicio que tú haces, sino de tus 5 amigos, tus 5 contactos más cercanos, tus 5 personas de confianza, tus 5 familiares, 225, y si lo multiplico por 25 personas, serían $5.625 que tú te ganaste sin hacer sino un ejercicio una sola vez. Y vamos a multiplicarlo por $4.000 para este ejercicio matemático. Entonces te ganaste 22.500.000 pesos. ¿En cuánto tiempo? Puede ser en un mes, puede ser en 2 meses, puede ser en 3 meses, puede ser en 3 meses, puede ser en 6 meses, dependiendo de la velocidad con la que tú necesites ganarte
estos, vamos a dividirlo nuevamente entre 4.000. ¿En cuánto tiempo tú quisieras ganarte esos $5.625 nuevos? Pues yo no lo sé. A mí me interesa en un mes. Y hay semanas, inclusive en negocios en los que yo me he ganado $10.000 en una semana, que son 40 millones de pesos mal contados, lo que un empleado se gana más o menos en año y medio. ¿Por qué? Porque entendí cómo funciona la dinámica del dinero, porque entendí cómo funciona el ciclo de la abundancia, porque nutrí mi cerebro de información. Y por eso, los que me conocen saben que he podido viajar por el mundo y que también en ese proceso cometí errores de creer en sistemas que no producían dinero nuevo. Ahora, vamos a hacer un ejercicio matemático final y ahorita les voy a poner un último ejemplo y con esto termino. Imagínate que esos 25 personas hagan el mismo ejercicio, esas 25 de tus 5 amigos, de tus 5 contactos, de tus 5 directos, hagan el mismo ejercicio, pero esta vez con 5 cada uno, te paga un 25%. ¿De cuánto? De 750, porque todos abrimos el CDT, repito, no el CDT, quiero quitar esa palabra de mi mente, una cuenta de ahorro. Sabemos que las cuentas de ahorro no producen ningún dividendo. Realmente antes le pagamos al banco por retirar nuestro propio dinero. Por eso es un muy buen negocio para ellos, un mal negocio para nosotros. Pero en este modelo resulta siendo muy interesante. Imagínate que de 750 por personas que tú seguramente no conoces, que tú ni siquiera hablaste con ellas, porque ya son los invitados de los invitados de tus invitados. Es decir, estamos hablando de, para poner un ejemplo mental, de tus nietos, bisnietos, tataranietos, que seguramente no vas a llegar a conocer, pero que el banco, en este caso, te pagara un 25% de 750. Entonces imagínate que el banco te paga $187 por allá por personas que tú no conociste. ¿Por qué? Porque esos 5 que tú invitaste vieron una oportunidad muy buena e hicieron el mismo ejercicio con sus 5 invitados, con sus 5 amigos. Y esos 25 hicieron el mismo ejercicio, cada uno con sus 5. Y tú te ganes $187 por 125 personas. Entonces te ganaste $23.437. ¿Y cuántos son? Para el ejemplo, $23.437 por un peso colombiano a $4.000. 93.750.000 pesos. ¿En cuánto tiempo lo puede hacer? Te repito, lo puede hacer en 15 días, en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Y significa que esos 120, 130 millones de pesos que antes veían muy lejanos, te los puede poner aquí en 3 meses. Y van a haber personas que van a dar testimonio seguramente, si entienden lo que estoy tratando de explicar. Jimmy, brutal, hermano, apliqué lo que tú estás enseñando, apliqué lo que está haciendo y ahora tengo la cuota inicial para mi casa, o tengo la cuota inicial para mi apartamento, o me compré la camioneta de mis sueños que quería comprarle y me valía 120 millones de pesos. ¿De qué va a depender? De que ustedes abran el portal hacia la abundancia, de que ustedes abran la mente hacia la riqueza y dejen de ponerse excusas. Y con esto termino. Imagínate qué pasaría si por el contrario esos 125 hacen el mismo ejercicio, cada uno con sus 5, y tú terminas armando una red de personas que abren una cuenta bancaria y sobre esos 625 el banco te paga ese 25%, que ya dijimos que eran $187, por $187, pues que adicionalmente a todos los $120.000 ya generaste $116.000 más. Y vamos a sumarlo aquí rápidamente. Si sumamos, por ejemplo, más, pongámosle unos $120.000 que te haya ganado en el anterior ejercicio, ya generaste $236.000. ¿Y cuánto es esto multiplicado por 4.000? 947 millones de pesos colombianos. Jimmy, aquí con este sistema que tú estás mostrando, ¿alguien se lo ha ganado? Sí. Inclusive una persona que facturó el mes pasado $968.000. Y de ahí seguramente se ganó mínimo un 10%, es decir, $96.000 en un mes. Entonces, ¿por qué? Porque esa persona abrió la mente, la expandió, dejó las excusas, dejó los miedos y se apropió de la información, se apropió del conocimiento. Y esto puede ser infinito
porque entre más personas vayan al banco a abrir su cuenta de ahorros, tú vas a seguir ganando de por vida, de manera residual y de manera creciente. No quiero colocarle números más grandes porque a veces la mente dice, esto es imposible, yo nunca he visto tanto dinero junto, y se bloquea. Si iPhone te dijera a ti que por compartir este celular que vale en promedio $1,500, te da un 50% cada vez que vendas un iPhone, pues yo creo que tú estarías vendiendo iPhone, pero iPhone no lo hace. ¿Por qué no lo hace iPhone? Porque tiene que pagar las tiendas, los impuestos, la nómina de empleados, la seguridad social, el método de distribución de venta directa a partir de tiendas de iPhone no le da para pagar una comisión del 750. ¿Por qué empresas, y aquí es donde voy a terminar ya, por qué empresas como Nippon Flex, que yo he venido compartiendo, lo pueden hacer? Porque son fabricantes, porque los productos les salen muy baratos a ellos al ser fabricantes y porque tienen un sistema de distribución que no le implica abrir sedes bancarias, como en el caso del banco. No le implica pagar a un gerente, a un subgerente, a un cajero, a un analista bancario, a un abogado. Las empresas no pagan todo ese tipo de cosas. Sencillamente yo tengo que pagar el arriendo, los servicios, comprar los productos, y hay un sistema de distribución diferente. Por eso, alguna vez le preguntaron a Trump que si volviera a quebrar, que dentro de muchas cosas ha quebrado 3 veces, volviera a quebrar, ¿qué haría? Si buscara un dinero prestado a un banco, endeudarse, vender sus propiedades, sus mansiones, dijo, sus helicópteros, dijo no, haría de nuevo una red de mercadeo. Y lo interesante aquí es que esto no es una red de mercadeo, de reconsumo mensual, donde yo todos los meses tengo que hacer que la persona compre un iPhone. Este iPhone me puede durar a mí 3, 4 años, 5 años, 1 año, dependiendo de del uso y del cuidado que le tenga, pero no tengo que estar recomprando un iPhone todos los meses. ¿Por qué les quise poner el ejemplo de la cuenta bancaria? Porque cuando yo les hablo de una cuenta bancaria que me está dando el 20% de lo que una persona abre y del 5%, es exactamente el mismo modelo. Las enfermedades no existen, ¿ok? Les voy a explicar referente a lo que son, ¿ya? Todo en este mundo funciona con la energía, la frecuencia y la vibración. El cáncer sí se puede sanar. Todas las enfermedades se pueden sanar porque todas las enfermedades son emociones, todas. Entonces, ¿qué hacen estas emociones? Nos bajan la vibración y se alojan en una parte de nuestro cuerpo, y lo que va generando las enfermedades que nos van sucediendo día a día. Entonces está la energía, que es la fuerza vital que fluye a través de todo lo que ves es energía. La frecuencia es la velocidad a la que vibra la energía. Y la vibración es la intensidad de la energía. Cuanto más alta es la vibración, más poderosa es la energía. Por eso cuando decimos que si vibramos alto, las enfermedades no pueden vivir en un cuerpo que vibra alto. Por eso cuando dicen que tú consumas medicamentos, cuando no, que veas noticias y que veas tragedias y siempre te están metiendo como información negativa, es para mantener tu vibración muy baja. Porque en el fondo no les conviene ya que tú te conozcas como el gran poderoso que tú eres. Si no, se derrumban las farmacéuticas, se derrumban los canales de televisión, se derrumban todo como te van absorbiendo en esta negatividad. Te vas a dar cuenta que no necesitas nada más que a ti mismo. Si tú vuelves a ti, te sanas de todo lo que te está sucediendo. Situación económica, enfermedades que te dicen grave y que tienes que solucionarlas tomando cientos de miles de químicos, porque el sanarte está en ti, solamente en ti. Pero no te dicen que en los hospitales antiguos había solarios porque el sol te desintoxica, dándote energía electromagnética. Te hablan de los campos magnéticos de los imanes, pero no te hablan del campo magnético alrededor de tu cuerpo. La enfermedad aparece en este campo antes de manifestarse físicamente en tu cuerpo. El sol es eléctrico, la tierra es magnética y tú eres electromagnético. Por eso los antiguos tenían zapatos de tierra para conectarse a la tierra magnética. Los bastones no eran solo por moda, se usaban como conductores de energía electromagnética para conectar el cuerpo a tierra. Ahora usamos gafas de sol para bloquear los rayos curativos del sol que entran en nuestro sistema nervioso. Hemos perdido la verdadera conexión con nuestra verdadera naturaleza, siendo convertidos en baterías eléctricas que funcionan a través de una placa de circuito matriz. Crecí entre indios nativos americanos, mayormente cheyennes y apsarokas. Recuerdo que un día, al llegar a casa, iba a entrar en uno de los tipis de un niño amigo mío y una de las madres dijo, descálcense o se enfermarán.
Qué extraño. ¿Por qué decía que nos enfermaríamos? No tenía idea en ese entonces. Earthing, la película. En términos sencillos, aterrar es poner los pies descalzos en el suelo. Al hacerlo, entras en contacto con la Tierra y la Madre Tierra está dotada de electrones. Esos electrones los absorbes a través de los pies. Es como tomar antioxidantes, pero los absorbes por los pies. Conectarse a tierra significa apoyar funciones específicas de los órganos de tu cuerpo, apoyar el cuerpo, los sistemas de los órganos hasta los tejidos y la función celular de todo el cuerpo. En 1960, inventamos los materiales sintéticos. Lo primero que hicimos con ellos fue colocarle suelas sintéticas al calzado. Comenzamos a usar zapatillas deportivas. Algo que tiene mucho sentido es la idea de que somos organismos que vivimos y dependemos de la tierra mientras estamos vivos. No obstante, nos hemos aislado de ella por completo hasta un punto que se torna algo extraño quitarnos los zapatos. El 95% de la gente camina aislada de la tierra. Quizás este sencillo artículo sea la causa de la proliferación de los trastornos de salud relacionados con la inflamación, mucho más que cualquier otra cosa. Esto es increíble. Es material para el premio Nobel. Trabajé en la industria del cableado a comienzos de la década del 60. Así aprendí la necesidad de conectar a tierra las señales de cable mientras desarrollábamos la industria. Cuando llevas un cable en una casa, antes de hacerlo, debes conectar el cable a tierra. Hay kilómetros de cable colgando en el aire. Si hay relámpagos, van a caer en el cable. Lo que se hace es crear una vía a tierra para que el relámpago no entre en la casa, haga explotar el televisor o inicie un incendio. Un día estaba sentado ante la computadora y esta estaba fallando. Era la electricidad estática, así que coloqué cinta metálica a través del escritorio y la conecté a tierra. Me di cuenta de que la toma eléctrica no estaba conectada a tierra, así que la reparé para deshacerme de la electricidad estática. No pensé más al respecto. Salí de la casa y me senté en un banco. Vi detenerse un autobús turístico y parecía que venía de uno de esos centros comerciales de descuento y que las zapatillas Nike blancas estaban en oferta. Tuve una revelación y me hice la siguiente pregunta. ¿Los humanos ya no estamos conectados naturalmente a tierra? Me pregunté si las zapatillas estarían interfiriendo con nosotros. Esa noche fui a la ferretería, compré un rollo de cinta adhesiva metálica y envolví la cama con la cinta. Lancé un cable por la ventana. Afuera tenía una barra de tierra y la conecté al suelo por un lado y por el otro conecté el cable a la cinta de metal que había colocado en la cama. Así que cuando me acosté sobre la cinta adhesiva, estaba aterrado, es decir, conectado a la tierra. En la mañana me desperté y pensé, Dios mío, aquí ocurrió algo. Porque normalmente para dormir tenía que tomar analgésicos. Así que busqué todo lo que podía sobre esto. En internet no había casi nada y eso fue en 1999. Fui a la Universidad de Arizona, a una de sus bibliotecas médicas y no había nada. Incluso intenté encontrar la causa del dolor crónico, la causa de la esclerosis múltiple, la causa de la artritis. Desconocidas. No sabían nada. Nadie sabía nada. Así que pensé, iré a la Universidad de Los Ángeles y les preguntaré. En el campus se burlaron de mí. Dijeron, ¿espera que creamos que poner un clavo en el suelo y atarse un cable al dedo gordo del pie nos permitirá dormir mejor? Salga de aquí, váyase, está loco. Así que tuve que realizar mi propio estudio. Conectamos a 60 personas a tierra y los resultados fueron increíbles. El dolor mandibular desapareció, dolores menstruales, la inflamación, todos dormían mejor. En San Diego encontré a un anestesiólogo que me dijo, no creo que lo que dices sea cierto. Debe ser una anomalía. Pero te seguiré la corriente. Demostraré que te equivocas. E hicimos el estudio. Era mi primer estudio legítimo con datos cuantificables. Luego decidimos, hagamos un estudio más grande. Terminamos atrayendo científicos, físicos. Al ver el estudio, todos dijeron, vaya, esto es muy interesante. No sabía nada de la conexión a tierra, nunca había oído hablar de eso, pero me convertí en mamá. Tuve mi primera hija y ella tenía cólicos y lloraba y lloraba. Lo primero que hice siendo médico fue llevarla al pediatra. Recuerdo salir de su consultorio con un nudo en el estómago porque lo primero que me dijo fue, es una bebé, déjala llorar. La única vez que noté que no estaba sufriendo, que la podía calmar, era cuando yo estaba al aire libre, descalza y la cargaba en mis brazos. Cada vez que estábamos afuera, ella se relajaba. Me di cuenta de que si usaba un cochecito o estábamos en el auto, todavía sentía dolor e incomodidad. No era el efecto placebo. Ella no tenía idea de si yo estaba descalzo o no, no lo sabía, igual la estaba cargando. Empecé a darme cuenta de que solo podía quedarse dormida y sentirse cómoda si estaba en contacto con mi piel, sosteniendo la piel con piel y yo estando descalza. Ella dormía profundamente y si entrábamos en la casa y yo dejaba de pisar tierra, se despertaba de nuevo y regresaba el dolor. No sabía cómo llamarlo y no me sentía cómoda pensando en cómo usarlo en mi práctica médica ordinaria, pero supe que haría para ayudar a mi hija.
Trabajé con mi mentora y ella me recomendó que conectara mi energía con la Tierra. No sabía lo que significaba eso de conectarte a Tierra, así que fui a casa y lo busqué en Internet. Haciendo una búsqueda sobre la conexión a Tierra, encontré el trabajo de Clint Ober y su libro La conexión a Tierra, y me di cuenta de que era un modo real de curación basado en gran cantidad de literatura médica. Me enteré de la conexión a Tierra hace 12 o 13 años a través de uno de los entrenadores del equipo estadounidense del Tour de Francia, que lo usaba con sus atletas con grandes resultados. Era sorprendente. Es la mejor palabra que consigo, pues no parece tener sentido. Me convertí en creyente al empezar a explorar la evidencia científica. Si tomamos un microscopio y nos fijamos en un trozo de madera y profundizamos más y más, de repente ya no hay nada. Hay moléculas, pero ni siquiera están conectadas. ¿Qué las mantiene unidas? ¿Qué fuerza mantiene todo unido? Nuestro cuerpo es eléctrico. Somos un equipo electrónico. El corazón, los pulmones, el cerebro son equipos eléctricos. Todo es eléctrico. Todo. Sin que lo sepamos, vivimos dentro de una batería. La superficie de la Tierra está cargada negativamente y la ionosfera, que es una capa de la atmósfera que está a unos 100 kilómetros de distancia, está ionizada por el Sol, lo que significa que los rayos solares son tan fuertes que dividen las moléculas en una carga positiva y una negativa. Las cargas negativas se transfieren a la superficie a través de relámpagos y las cargas positivas permanecen arriba a 100 kilómetros de altura. El problema surge cuando no tenemos carga negativa. Así que necesitamos la conexión a Tierra, tal como necesitamos aire y luz del Sol. Steven Sinatra, cardiólogo de una universidad de la costa oeste de Estados Unidos, estaba asistiendo a una convención. Me senté a hablar con él y le conté lo que estaba haciendo. Me dijo, si estás afectando el dolor, debes investigar la inflamación. No tienes artritis, no tienes cáncer, no tienes ninguno de estos trastornos de salud. Lo que tienes es inflamación crónica. Cuando el cuerpo está inflamado, se generan las enfermedades. Vamos a un médico con todas esas quejas, pero una gran cantidad de ellas proviene de una inflamación silenciosa, incluyendo mi especialidad. La enfermedad cardíaca es un proceso inflamatorio. Entonces, ¿cómo reducir la inflamación? La inflamación se produce por los neutrófilos, que son unos glóbulos blancos. Tienes una lesión, tienes una célula dañada y los glóbulos blancos caen sobre ella, encapsulando la célula que se dañó. Liberan una especie de oxígeno reactivo que le quita electrones a la célula dañada, destruyéndola. Si no hay suficientes electrones libres para reducir los radicales restantes, robarán un electrón de una célula sana y en el proceso la dañarán. Entonces el mensaje viaja al sistema inmune y otro neutrófilo hace lo mismo, elimina esa célula causando una reacción en cadena. ATP son las siglas de adenosín trifosfato, la fuente de energía de la célula. Somos seres bioeléctricos. Es la moneda energética del cuerpo. Así funcionan los sistemas biológicos, mediante la generación de la energía eléctrica que se transfiere. Cuando nos conectamos a Tierra con una superficie conductora, hay una transferencia de electrones que fluye por nuestro cuerpo. En situaciones donde nos aislamos de esto, entra al cuerpo un excedente de electrones y logramos todo lo contrario. En lugar de bajos niveles de inflamación y una sangre más diluida, tendremos una sangre espesa, más propensa a coagular y que tiende a aumentar los niveles de inflamación. Se podría tomar a cualquiera que sufra de dolor crónico, sin importar quién, sin importar lo que esté mal con él, conectarlo a Tierra y el dolor se reducirá significativamente. Se detendrá la oxidación o la porción inflamada. Se detiene casi inmediatamente, luego el cuerpo puede sanar y volver a la normalidad. En general, la curación ha aumentado en un 60 o 70%. Si la inflamación es la causa de todos estos trastornos de salud, sé que no estar conectado a Tierra es la causa de la inflamación, ya que si el cuerpo está conectado a Tierra, no puede existir la inflamación. ¿Se puede medir la reproducibilidad de los efectos? La respuesta es sí. Hemos realizado 20 estudios. Se han publicado unos 20 o 21 estudios en la literatura médica sobre la conexión a Tierra. En términos sencillos, lo que hace la conexión a Tierra es acabar con el origen de la inflamación. Si la inflamación es la fuente de muchas enfermedades como el Alzheimer, el cáncer, las enfermedades del corazón, la diabetes y la lista sigue, si podemos atacar la inflamación y destruirla, matarla, detenerla, seremos seres más sanos. ¿Por qué no se ha popularizado esto? Solo puedo decir que algún día pasará. Hay un sistema tradicional, convencional y bien establecido que se basa en costosas intervenciones, por lo que le gustaría perpetuar eso y no les interesa tener competencia con menos costo que pudiera afectar sus ganancias, ya que su objetivo no es ayudar a la humanidad, su objetivo como corporaciones es aumentar sus ganancias. La pregunta es, ¿cuánto ha influido en la epidemia actual de enfermedades la falta de conexión a Tierra? ¿Acaso el aterramiento es un factor? Se me encendió una luz y pensé, hemos estado haciendo las cosas al revés.
El día típico de un niño está desconectado de la Tierra. La mayoría de los niños se despierta durmiendo en una cama que no estaba conectada a tierra, en una casa, un edificio o en un piso aislado de tierra, y luego van a un aula aislada. Después, durante el recreo, salen y están cercados en un suelo pavimentado. Luego, las actividades complementarias de la escuela son bajo techo, o si son al aire libre, exigen usar equipo de protección. Aún si están haciendo ejercicio después de la escuela, el 100% están desconectados de la Tierra. Luego van a casa, entran, cenan, hacen sus deberes hasta tarde en la noche y por último duermen en una cama sin conexión a tierra. Se trata de un periodo de 24 horas sin conexión a tierra, y eso sucede día tras día. Hay resistencia a integrar pensamientos novedosos. Muchas veces no se implementan nuevas ideas hasta que mueren los que sostienen la opinión contraria. Lo bueno de conectarse a tierra es que no necesitas que un médico te lo diga. No necesitas que un médico te lo recomiende. Puedes intentarlo en cualquier momento. Es tu derecho de nacimiento porque vives en la tierra. Yo me conecto todos los días. Quiero conectarme con la tierra tanto como pueda. Diría que el 95% del día estoy conectado a la Tierra. Es que creo que es lo más lógico. Sal al aire libre, quítate el calzado, camina descalzo por la tierra o siéntate en el suelo. Pon los pies y las manos en el suelo y al instante notarás que el dolor y la inflamación comienzan a disminuir. Recuperé mi vida, es el comentario más común. Gracias, recuperé mi vida. Recuperé mi vida. Nippon Flex, conectando personas, generando oportunidades, presenta Ion Balls, la esencia de la naturaleza. ¿Usted sabe lo que son los iones negativos? Los iones negativos son pequeñas moléculas cargadas de electrones, están por todas partes, se encuentran en abundancia en la naturaleza. Los iones negativos son el motivo por el cual nos sentimos de buen humor y tranquilos cuando estamos en contacto con la naturaleza. Se forman bajo la influencia de causas naturales, la energía natural del suelo, el roce del aire con los árboles, la fotosíntesis de las plantas y el impacto de las aguas. Los átomos pierden o ganan electrones durante esas reacciones. Ellos se clasifican en aniones y cationes, átomos que reciben electrones y quedan cargados negativamente. En las playas o cerca de las cascadas tenemos la sensación de respirar mejor debido a riqueza en el aire de iones negativos en esos lugares. Las investigaciones científicas comprueban que los iones negativos tienen diversos efectos positivos sobre nuestro cuerpo, combaten las alergias y fortalecen las membranas celulares, tornándolas más resistentes a las enfermedades. Además de eso, los iones negativos producen efectos favorables sobre el humor de las personas. En las grandes ciudades hay contaminación de automóviles y a la cercanía a los aparatos electrónicos como aire acondicionado, celulares y televisores y a los humos industriales y pueblos. Hace que las moléculas pierden los electrones al adquirir carga positiva, disminuyendo la concentración de iones negativos en el aire, transformándolos en iones positivos. Eso causa un ambiente pesado que colabora al proceso de estrés. ¿Cómo cambiar eso en nuestro día a día? Presentamos el revolucionario Ion Balls, desarrollado en Japón por el científico Dr. Toshio Komuro. このイオンボールは手で乗っかってますけども、だんだん血流が良くなって発汗してきます。もちろん年寄りの方もこれを持つことによって肌から水分が飛ばなくなります。枯れないんです。だから老化を防ぎます。よろしく。 Ion Balls es producido con minerales de muy alta pureza. Las esferas Ion Balls emiten naturalmente iones negativos, idénticos a los encontrados en la naturaleza. Las esferas liberan iones negativos, que transforman iones positivos en negativos. Compuesto por minerales muy raros encontrados en meteoritos y en la corteza profunda de áreas volcánicas. Este coloidal de minerales es sinterizado a temperaturas arriba de 1900 grados. Con el poderoso Ion Balls, usted tendrá la esencia de la naturaleza en su día a día.
La tecnología de Ian Bowles es exclusiva y solo se encuentra en los aparatos Nippon Flex y productos E-Energy. Está patenteada en Brasil y en más de 40 países. Conozca más sobre Ian Bowles. Hable con uno de nuestros distribuidores. Nippon Flex, conectando personas, generando oportunidades. Si les pareció y si entendieron el mensaje que les quise dar con un producto de por medio para que sea legal, porque los bancos, entre otras cosas, para los que no sabían, los bancos son una pirámide legal. Hacen una actividad de captación de dinero, pero son legales. Y reparten muy poco, pero a diferencia, aquí se reparte mucho en esta empresa. Si entendieron el propósito de cómo abrir el portal a la abundancia, perfecto. Recuerden que cualquier objeción que tengan me la pueden formular por WhatsApp, y como digo siempre, la única forma que no le responda de inmediato es que esté en un Zoom como hoy, o que me esté duchando, o que esté durmiendo. De resto, a cualquier hora del día, casi que soy la persona que más rápido en esta industria responde, y yo creo que los que me escriben se dan cuenta de ello. Cuando tú ayudas a los sueños de otra persona, Dios te ayudará en tus propios sueños. Por eso la característica número 1 de la gente altamente bendecida es que quieren bendecir a otros. Si ayudas a levantar a otros, Dios te va a levantar a ti. Si animas a otros, Dios te va a animar a ti. Si bendices a otros, Dios te va a bendecir a ti. Así funciona esto. Dios te bendice para que tú seas una bendición.